1:25 de la mañana y hasta ahora comenzamos un nuevo programa de Cantabria por la mañana, en esta ocasión, en este miércoles, sin cita, con el análisis de los principales asuntos de interés de la actualidad, así que cita obligada esta misma tarde a partir de las 8 de la tarde para ver qué es lo que ha sido noticia hoy, y es que venimos con mucho contenido. La potencia de energía fotovoltaica instalada en Cantabria apenas supone 1 megavatio y por eso desde la Asociación Nacional de Energía Fotovoltaica AMPER pues han puesto una llamada en el cielo en cuanto a que hemos sido pioneros en este tipo de energía y sin embargo desde el año 2008 asistimos a un escenario de parón. Un escenario de parón que sin embargo se ve desde la asociación como una oportunidad. Para hablar de todo ello hemos querido invitar a este estudio al delegado de esta asociación en Cantabria, Alberto Cuartas. Buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, una situación que en Cantabria hablar de energía fotovoltaica instalada es algo, pues por así decirlo, muy específico porque apenas hay presencia, pero que si tenemos en cuenta la visita de la semana pasada hecha por el presidente de esta asociación, se ve como un lujo, como una oportunidad que es necesario explotar. Naturalmente, Cantabria, cuando la miramos desde el conjunto de España, pues nos puede parecer que, hombre, aquí la energía solar pues tiene menos importancia, hay menos sol. Bueno, pues mire, Alemania, yo creo que a nadie se le escapa que la cantidad de sol que puede haber en Alemania, en el conjunto de Alemania, es muy inferior a la que puede haber en España y inferior a la que hay en Cantabria mismo, pues tiene ya instalados más de 40.000 megavatios. España no llega a los 4.500 megavatios, prácticamente los mismos que había en el 2008, 2009, 2010, etc. ¿Y por qué? Porque desde el Gobierno se ha procurado no solamente hacer un parón, sino asustar a todos aquellos que intentaran participar en este sistema de generación eléctrica, diciéndoles: mirad lo que hemos hecho a aquellos que creyeron en nosotros en su momento, invirtieron sus ahorros, porque no hay que olvidar que fue el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, con grandes anuncios del IDAE donde decía el sol es suyo, los que incitaron a que los pequeños ahorradores, las pymes, pequeñas empresas en general, invirtieran en este tipo de energía. ¿Y por qué? Porque se habían comprometido con la Unión Europea de que para el 2020 tenía que haber un 20% de producción de energía eléctrica renovable. Y las grandes empresas del sector no quisieron entrar, se encontraban muy cómodos con sus centrales nucleares, con sus centrales de gas, con sus centrales de carbón, y por lo tanto no les interesaba entrar en estas nuevas tecnologías. Y fueron los pequeños ahorradores, 62.000 familias, las que invirtieron en ello. Y cuando están hechas las inversiones, cuando están generando energía eléctrica, va el Gobierno y, aprovechando de que hay una crisis, cambia el sistema, les arruina, a muchos de ellos les ha llevado totalmente a la ruina, les ha llegado a quitar más del 50% de los ingresos que les tenía garantizados por boletín oficial del Estado. Eso es una inseguridad jurídica total y absoluta, y eso lógicamente perjudica al nombre de España. Esa mala publicidad no solo afecta, como bien dices, a los 62.000 que ya apostaron y que por tanto han visto que sus beneficios se han reducido a la mitad, sino a la hora de presentar esta alternativa a gente que se plantea como algo nuevo, el conseguir nuevos explotadores de la energía fotovoltaica. Claro, es que cuando se habla, es que les ha reducido sus ingresos a la mitad. Sí, pero no les ha reducido los gastos que tienen a la mitad, porque ellos tienen que seguir pagando el leasing o el crédito bancario que tienen, y en las condiciones que lo tenían en aquel momento, de créditos altos, de situación pues donde todo parecía que iba muy bien. Por lo tanto, eso es muy grave. Eso es muy grave porque lo que se está haciendo es una llamada a todos los demás de aviso. Ojo, que si os metéis en ese campo, que está vedado, porque mira, nos llevamos muy bien con las 4 o 5 empresas que lo manejan todo, os puede pasar lo mismo. Y eso es una cosa muy grave cuando se trata de un país que necesita inversiones, como todo el mundo, inversiones del exterior, y donde la seguridad jurídica
es fundamental. Lo estamos viendo ahora en Cataluña. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué se queja el gobierno? De la falta de seguridad jurídica que está haciendo el gobierno catalán. Oiga, pues aplíquese usted la misma cuestión. El ahorro en la factura de la luz es la principal ventaja en este tipo de energía, el apostar por este tipo de energía, pero ¿qué otro tipo de beneficio puede conseguir el que apuesta por ella? Cuando hicieron esto dijeron, es que con eso vamos a reducir la factura de la luz. Bueno, ayer, precisamente, o antes de ayer, ha sido el día más alto de todo el ciclo histórico en el precio de la luz. Pero es que hay una cosa que es fundamental, es ya la cuestión de vida o muerte, es cuestión de que necesitamos una situación de mejora del medio ambiente. No podemos seguirnos cargando el medio ambiente. No puede ser que en Madrid tengan que prohibir que entren los coches, que entren... Es decir, tenemos que ir a un sistema de descarbonización. Tenemos que ir, por lo tanto, a una generación eléctrica que no consuma ni gas, ni petróleo, ni situaciones enormes. Tenemos que ir, por lo tanto, a energías renovables. Las energías renovables, la eólica, la solar, que todas ellas son necesarias. La hidráulica, en España afortunadamente tenemos una producción hidráulica importante y tenemos además fórmulas, aquí mismo en Cantabria, a Aguayo, donde se había planteado multiplicar por 6 la potencia instalada en Aguayo. ¿Para qué? Para que cuando hay mucho sol, cuando hay mucho viento, cuando nos sobra energía, subir el agua a la parte alta de la instalación y cuando lo necesitamos, que caiga, con la ventaja de que es automático, no es igual que una central térmica que necesita estar funcionando para que aquello pueda darnos energía cuando lo necesitamos. Por lo tanto, el sistema es cuestión ya medioambiental, es por lo tanto cuestión de salud. Vamos a tener que ir al coche eléctrico, vamos a tener que ir al transporte eléctrico en general. ¿Por qué? Porque las ciudades no soportan más el que tengan que decir, oiga, que no circulen los coches, que no entren, porque es que nos ahogamos. ¿Cantabria es una región que puede ser activa en este campo y por qué no se ha explotado? Pues por la razón que le decía antes, es decir, desde el 2008-2010 prácticamente no se ha instalado absolutamente nada en toda España. Si no se instala allí donde hay un sol radiante, pues mucho menos aquí, donde podemos tener el concepto de que aquí no sirve. Le decía antes que Alemania tiene más de 40.000 megavatios instalados, cuando España tiene 4.000 y pico, pero el Reino Unido el año pasado ha montado 2.000 megavatios. El Reino Unido, que no es precisamente que tengan allí un sol esplendoroso, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es que tenemos que ir a unas instalaciones que van a ser cada vez más individualizadas, pero formando parte de conjuntos que permitan una generación eléctrica integrada y desde un pueblo hasta un conjunto de viviendas o una instalación. Pero eso se está persiguiendo, se está intentando decir, oiga, no, si usted se instala, mire, le va a costar más caro que si me compra la electricidad directamente. Las sanciones pueden ser brutales si tiene cualquier fallo, le considerarían como una gran empresa. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ir a un sistema en el cual generemos energía, porque ello nos evitaría tener que depender del exterior, de unos países que la estabilidad política no es precisamente la mejor, donde compramos el gas, donde compramos el petróleo, etcétera. Tenemos el sol. Dicen, es que es muy caro. Claro, en aquel momento eran muy caras las instalaciones. En este momento valen un 20%, es decir, un 80% menos de lo que costaban hace 10 años. Y dentro de 5 años valdrán mucho más baratos y además serán más eficientes. Y dentro de 10, mucho más. Dentro de 10 seguro que nos regalan los paneles solares para que los pongamos en casa, como bueno, pues nos regalan hoy muchas cosas que hace pocos años valían mucho dinero. ¿Por qué? Porque gracias a aquellos primeros inversores se produjo un crecimiento en la tecnología, un desarrollo tecnológico, un desarrollo industrial, y todo ello ha posibilitado que hoy se puedan hacer las cosas de una forma mucho más barata, mucho más eficiente. Pero oiga, tendrá usted que respetar a aquellos que fueron los primeros
en responder a la llamada de la sociedad a través del gobierno. Y en arriesgar. Hablamos ahora, Alberto, del impuesto al sol, único en el mundo y que hace muchísimo daño a las pymes. Y sobre todo es eso, es buscar procedimientos que asusten a la gente. Oiga, es que, mire, si son capaces de poner un impuesto al sol, ¿qué no van a ser capaces de hacer para que usted no se meta en ese negocio que consideran privativo de unos pocos? Por lo tanto, muchas veces es buscar acciones que produzcan miedo y de esa manera asustar a la gente y decir, oye, no, yo no me meto en esto, oye, voy, compro la electricidad como siempre y no me complico la vida. Hay encima de la mesa actualmente una subasta de 8.000 megavatios de este tipo de energía que suponen un incentivo importante para las empresas que apuestan por esta tecnología. No, mire, ha habido 4.000 y 4.000, 4.000 de eólica y 4.000 de solar. Bueno, pues la solar, así como los 4.000 megavatios que hay instalados, está repartido en 62.000 pequeñas empresas o familias que invirtieron en ellos, en muchos casos diciendo, bueno, pues mis hijos han estudiado, trabajan en una empresa, no van a seguir en el campo y demás, bueno, pues voy a montar esto, meto ahí mis ahorros y cuando yo me jubile, bueno, durante 15 años estoy pagando la instalación que he hecho y dentro de 15 años, bueno, me queda una pequeña renta que va a complementar mi pensión. Ese fue el pensamiento de muchos de los ahorradores que hicieron. Bueno, pues en estos 4.000 megavatios lo han llevado del orden, no sé exactamente si son 8 o 9 empresas. Una de ellas, la de Florentino Pérez, que se llevó la mitad. Con eso yo creo que queda dicho absolutamente todo. Sí, las otras son Endesa, Iberdrola, tal. Es decir, que cuando hubo que desarrollar la energía solar, las grandes empresas no quisieron entrar porque les era más rentable sus centrales tradicionales o su ladrillo, y ahí el gobierno recurrió a los pequeños ahorradores, a las familias españolas, a las pequeñas empresas españolas, y luego los coge, los deja tirados, y ahora sí, ahora ya como lo ven importante, si se está desarrollando en todo el mundo, pues lógicamente nosotros también tendremos que entrar. Para el 2030 tenemos que tener el 30-30 y para el 2050 prácticamente va a tener que desaparecer todo lo que no sea renovable, pues ahora ya sí les interesa a las grandes empresas. Ahí está Florentino ya con la mitad de esos 4.000 megavatios que se ha llevado, ahí está Endesa, ahí está Iberdrola, ahí están las grandes empresas. El pasado fin de semana, el sábado concretamente, finalizaba esa campaña de Camino del Sol en la comunidad foral, en Navarra. A lo largo de estos meses, ¿cuál ha sido el sentir general que ha tenido la asociación, ¿no?, cuando se reúne para hablar de esta materia? ¿Cuáles son las principales quejas? Mire, cuando empezamos en la asociación, la percepción que teníamos era que el tema no llegaba a la gente, no llegaba al público. Decían, bueno, pues si han invertido, es que ganabais mucho dinero. Claro, es que eso lo decía el propio gobierno. Y claro, pues bueno, pues ganabais mucho dinero. Cuando les hemos empezado a explicar cuál es la cuestión, cuál es la realidad, el tema va llegando a la gente. Hace 3 años, con motivo del Año Santo Compostelano, dijimos, vamos a hacer el Camino de Santiago, a ver si, ya que el gobierno no nos ayuda y ya que algunos que estaban obligados a hacerlo no lo hacen, a ver si el santo nos echa una mano. Hicimos un camino recorriendo las principales zonas donde hay instalaciones fotovoltaicas y terminamos en Santiago de Compostela. La verdad que resultó muy bien. El año pasado lo hicimos en Murcia, este año lo hemos hecho en Navarra. Va llegando esa percepción a la gente, va llegando a que esto es un problema donde el gobierno, primero el gobierno socialista, pero fundamentalmente después el gobierno del Partido Popular, teniendo en cuenta que la reforma la hizo el anterior secretario de Estado de Energía y que el actual ministro de Industria y Energía, de Energía, es el hermano gemelo de ese señor, y por lo tanto considera casi un ataque familiar el que le digamos, oiga, que esto es incorrecto, que esto está mal hecho,
que esto, mire usted, que se han equivocado, que tiene... Entonces, es que lo considera casi un ataque personal. No nos ha recibido nunca y se niega rotundamente a recibirnos. Claro, eso es intolerable en un gobierno democrático, en un país democrático y en un país donde, lógicamente, se debe de atender, en primer lugar, a los compromisos adquiridos. Que usted no quiere ponerlo de cara al futuro, será un error, y yo lo consideraré un error y lo criticaré, pero usted tiene que respetar lo hecho con anterioridad. Eso es sagrado. España se anota altas tasas de desempleo que con este tipo de apuesta por este campo, ¿no? Se verían mermadas considerablemente. ¿Por qué esas trabas y ese no a dar una explicación y encauzar el tema? Y sobre todo, mire, es una creación de empleo cualificado y además de asentamiento de la población rural. Es decir, es una forma de que en el medio rural pueda haber unos técnicos, pueda haber unas instalaciones, pueda haber una generación de energía eléctrica localizada que puede dar lugar a la creación de pequeñas industrias en el propio ámbito rural, etcétera. En un momento en el que se está diciendo, y con razón, que es necesario buscar las fórmulas de fijar la población en el medio rural, pero oiga, una fijación que implique que tengan las mismas condiciones, las mismas comodidades, las mismas garantías que podamos tener en la ciudad, porque si no lo que sería egoísta por nuestra parte, oiga, quédense ustedes allí para cuidarnos aquello, para que cuando vayamos lo veamos muy bonito. Evidentemente eso no es así. Por lo tanto, esta es una fórmula más entre las muchas que se pueden buscar para creación de empleo, empleo cualificado y además ayudar a ese asentamiento. Una inversión de estas características se tiene que ver como una inversión que va a tener sus frutos más bien a largo plazo, 25 años después. Evidente. ¿Hay alguna manera de reducir esos plazos? En este momento, una instalación que hace 10 años valía 100.000 euros, en este momento vale 20.000. Y dentro de pocos años valdrá 10.000. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial ha posibilitado que se haya producido un abaratamiento de costos y además un aumento de la eficiencia de los sistemas. Ello, lógicamente, está haciendo que el sistema fotovoltaico, que antes podía parecer que era marginal, va a ser un desarrollo realmente importante. Fíjese cuando se empiecen a integrar en las propias viviendas. En vez de tener que poner placas encima del tejado, las propias tejas sean las que lleven incorporado el sistema. O en las propias fachadas haya placas que forman parte integral de la fachada y que son elementos generadores de energía eléctrica. A eso se está yendo ya. Los coches eléctricos hace muy poco nos parecía que eran, bueno, una cosa... Bueno, todas las grandes marcas han apostado ya decididamente por ello. París ha anunciado la semana pasada de que en muy pocos años prohibirá la venta de coches que no sean eléctricos. Es decir, hay cosas que son imparables, se miren como se miren y se ponga quien se ponga por delante. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por esta toma de temperatura, ¿no?, de cómo está el sector, cómo está la situación y esperemos que la cosa mejore. Tiene que mejorar porque los que hemos vivido en democracia tantos años y colaboramos en su momento a que esa democracia se asentase en una transición que fue ejemplar en todos los sentidos. Tú eres muy joven y por lo tanto no lo viviste, pero yo que tuve la suerte de participar en aquel momento como diputado en la primera legislatura, pues tenemos la confianza y la seguridad de que los errores serán corregidos, de que el Gobierno se dará cuenta del error que ha cometido y de que no solamente resolverá el tema de aquellos que fueron perjudicados, sino que mirará para adelante al objeto de que todos podamos beneficiarnos de una tecnología que ha venido para estar y para quedarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por este balance, ¿no?, de la situación y esperemos que se cumplan esas previsiones optimistas. Pues muchas gracias a ti y aunque el sol es muy importante,
yo creo que en estos momentos un poco de lluvia en España tampoco vendría nada mal. Bueno, vamos a ver si esa previsión se cumple. La previsión del tiempo precisamente podrán verla a lo largo del día en esta casa. Nos despedimos de esta primera parte, pero no se vayan porque recuperamos una entrevista grabada en el día de ayer, aprovechando la presencia de nuestro compañero José Luis Callejo, que en esa entrevista un tanto personal y de profundidad nos acerca a una persona como Reyes Vázquez, con la que cruzó el charco para participar de esa Semana de la Moda en Panamá. Con ellos les dejamos.